Ministerio TIC. Yo me acuerdo una anécdota que hace como 8 años yo vi una foto de un encuentro que estaban varios melómanos de Cali ahí en las trompetas de Jairo Varela y había solo 2 o 3 mujeres en esa foto, entre ellas mi tía que falleció, era una de las mujeres. Sin embargo, con uno de los que organizó yo le escribí, oye, muy chévere la iniciativa, pero en Cali solo hay 3 mujeres para representar cómo estamos en ese rol, en esa musicalidad. Entonces me respondió muy cortés, yo le hablé muy cortés, nunca pues como la agresividad, pero sí con el reclamo puntual, porque mira toda la cantidad de mujeres que hay aquí reunidas y son muchísimas más que están trabajando. Además, hay voces muy distintas, muy diversas dentro de estas mujeres, unas que hacen videos, otras que tienen en Jamundi su rollo, Patricia pues que es la que nos cuida a todas, a todos, su merced que además hace un ejercicio muy, muy artesanal por rescatar las voces de las mujeres, las compositoras, contar esas historias, y eso es una cosa muy bella. Aquí cada una, Nelly, pues que ha sido la gran precursora pues de estos espacios de la Neliteca y todos estos espacios en la Covero, todas, Morochita, todas. El colectivo Melómanas, Ellas en su Salsa, como lo dice la palabra, es un colectivo, un grupo de damas que nos unimos desde más o menos hace 7 años, ya celebramos los 7 años, desde 2018. Y bueno, ya estamos, como dicen, bien ranqueaditas. Yo creo que es uno de los grupos más estables, digamos, y más grandes que hay. No sé si solamente en el Valle, en Colombia, pero somos un grupo de mujeres amantes de la música, estudiosas, investigadoras, apasionadas por lo que hacemos. Ese 2018 nos dice Gara Domínguez, por favor, vayan a entrevistar a doña Olimpa Solano. Yo la conocí por referencia, más no particularmente, entonces llamo a Pablito Solano y yo, ay, don Pablo, no sé cuánto, y me contestó un señor supremamente formal, solamente media hora para hacerle una entrevista, media horita y tal, y entonces nosotras fuimos, digamos 3 de la tarde, salimos a medianoche. A mí no me duele nada del cuerpo, nada, pero los médicos me tienen así. Y me preguntan, ¿usted cuántos años tiene? Yo les digo los años que tengo. Y me dicen, oiga, ¿y usted a qué vino aquí? Usted no tiene nada, nosotros no le encontramos nada, me examinan y todo eso. ¿Qué es lo que usted ha hecho? Le dije, no, a mí lo que me gusta es la música. Sí, eso sí me fascina y eso acabará conmigo. Y yo creo que yo me muero y voy a seguir oyendo la música allá debajo de ese cajón. Y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. Pues a ella le gustaba mucho
la música de antaño, de Guti Cárdenas, de los Trovadores del Cuyo, del Conjunto América, Doña la Negra, Julita Ross, Velázquez y Pichardo, había mucho conjunto Peroné y Surieta, y de aquí de Colombia también, Garzón y Collazos. Y tenía un bolero que mi mamá eso lo cantaba a diestra, que llamaba Desgracia, de Daniel Santos, y Un pedazo de pan. Había un disco que fue lo último que ella escuchó, que era un danzón, ¿no? Ah, sí, vean, de buenas que lo agarramos aquí. Sí, sí, vean. Mi mamá, cuando se fue al Parque de la Música, llevó este disco para colocarlo allá, porque es que este disco, pues prácticamente era un digno para ella, y la gente ya sabía, ve, llegó tu mamá, está allá afuera, está tomando allá con mi hermano, y este disco la mataba a ella. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes. Yo nací en Dagua el 6 de abril de 1922. Que lo encuentro muy grande y lo quiero conocer con su trova fascinante, que me la quiero aprender. Mi mamá iba a Buenaventura y compraba música, porque allá llegaban los barcos y venía mucha música, quedaba fácil, uno iba y allá la traíamos. Y también en gente que tenían negocios y a veces no querían ya trabajar más, y mi mamá llegaba y les ofrecía compras, le compro todo eso, y se venía cargada con toda música. ¿De dónde serán? Ay, mamá. ¿Serán de La Habana? ¿Serán de Santiago? Tierra soberana. Son de la loma y cantan en llano. Ya verás, tú verás. Y mi mamá fue la que comenzó con la música. Óigame lo que le voy a contar. Y ella andaba a caballo y escuchaba un disco que le gustaba, ella no se iba sin llevarse ese disco. Ella ofrecía compra, ella ofrecía cosas que no. ¿Sabe qué hacía mi mamá? Le dejo ese caballo y deme ese disco. ¿Sí? Deme ese disco. El caballo es mío, de mi propiedad. Le dejo el caballo y deme ese disco. Y yo una vez la regañé por eso a mi mamá. Primera vez en mi vida que se me ocurre eso. Dije, mamá, pero usted ¿cómo va a entregar a Filipo, que así llama el caballo, por ese disco? Dice, mija, este disco me mata. Le comento, muchas veces ella se iba para Buenaventura porque ella tenía unos compadres allá. Me decía a mí, antes de ir a Buenaventura, me hacía apuntar unos discos. Ella se iba. Y yo me venía para acá, para Cali. Ella se iba a hacerse unos baños que el agua del mar se le llevaba los males de las piernas, porque a ella le molestaba mucho las piernas. Entonces yo andaba con una lista que ella me dejaba de discos que a ella le gustaba. Entonces, por decir así, me lleva Un pedazo de pan, Daniel Santos. Me lleva Todo acabó, Johnny Albino. Me lleva La vida es un sueño, Los Provincianos. Todos esos discos yo llegaba y los cogía así. Aquí los tengo. Me iba a la estación, los llevaba en una caja y rumbo a Buenaventura. Y mi abuelita estaba en esos kioscos, había muchos kioscos, ellos tenían su aparato donde ponían discos. Y apenas yo llegaba con eso, abuela, ¿quién es los discos? Siéntese, mijo, que yo no sé qué. Mira, sáquese de ahí tal disco. Y yo dije, Gloria, yo llegaba y lo colocaba ahí. No, vamos a buscar aquí el tipo Himno Nacional de Colombia. Este disco, también compró mi abuela un disco de Los Matamoros, vamos a ver si es este. Bueno, creo que este es uno de los discos viejos, Presentimiento, de Guti Cárdenas. A mí me gustaban estos discos porque estos discos venían como muy grasosos, ¿no? Entonces yo los sacaba y los huelía yo de niño, eso tenía un aroma elegante de estos discos. La música la colocaba Pablo, pero él tenía apenas 5 años y yo escogía, ya yo sabía cuáles discos, cuando iba llegando la gente, este disco le gusta a este señor, este otro también. Entonces yo los iba colocando así, uno encima de otro, y le decía a Pablo, bueno, mijo,
aquí le llegó trabajo. A mí cuando me tocó colocar los primeros discos en los años 50, fueron cuando estábamos en la finca todavía, que mi abuelita llevó una vitrola allá a la finca, y entonces se vendía licor allá porque era un trapiche, y entonces a mí me sentaban así, la vitrola era grandísima, entonces me sentaban ahí en un lado, me ponían esa ruma de discos así, y yo los iba colocando y después los volteaba, y eso era lo que yo hacía, y los miraba, pues yo no sabía leer, pero yo sabía cuáles eran los que... La gente decía, vamos donde los solanos, y vamos donde los solanos a escuchar música, pero el nombre nunca se nos ocurrió. Cuando un día llega un amigo de nosotros y nos dice, ya tenemos bautizado este bailadero. Pues, ¿cómo que lo tienen bautizado y con qué nombre? Ay, esto aquí se llama el trapiche. Pero ¿por qué trapiche? Le dice mi hermano. ¿Cómo que trapiche? Le dijo sí. Porque aquí el que no paga la cuenta lo muelen a golpes. Pues Monte Olimpa es un colectivo, digamos, ¿cierto? Una reunión de mujeres y diversidades de género que nos reúne como el amor por la discografía, ¿no? Sin importar el género musical, como esta obsesión de las caleñas y de los caleños por como el disco, ¿cierto? Como por la música en general. Cali es una ciudad muy musical, pero sobre todo ese amor por la discografía. Bueno, la verdad es que Monte Olimpa me parece un proyecto espectacular, es una inspiración. Cierto, es muy recíproco y disfruto muchísimo de compartir todo lo que vamos a hacer en estos espacios. Ha sido una juntanza de DJs, de selectoras, de melómanas para formar algo con gran fuerza aquí en la ciudad de Cali y en Colombia. Entonces la mayoría somos DJs o coleccionistas o melómanas, ¿no? Como que hay diferentes maneras de acercarse a ese amor por el disco, y lo que buscamos es como aportar un poco a esa vida nocturna, ¿cierto? Porque pues nuestro trabajo o nuestros intereses pues se terminan replicando mucho en la vida nocturna. Ojalá que se convierta en un movimiento donde buscamos que sea una noche más segura, una noche más diversa, que haya también como no solo diversidad en cuanto, digamos, como la identidad de género, sino también de diversidad de voces y de géneros musicales, ¿cierto? Como empezar a armar como comunidad alrededor de esos valores que lleva el compartir el amor por la discografía a nivel público. Y ahí pues mucho de la relación, y por eso también gran parte de por qué Monte Olimpa y por qué rendirle homenaje a Doña Olimpa, pues tiene que ver con ese lado femenino o con esas características que han sido normalmente atribuidas a lo femenino del cuidado, ¿cierto? Porque mi mamá acostumbraba a moler unas hierbas para hacer el riego. Entonces ella el día viernes nos decía, hoy no me van a abrir. Y si van a abrir, yo les digo a qué horas. Pero todo el día cerrado. Mi mamá barría la calle, barría todo adentro y hacía su riego para la buena suerte. No era brujería ni cosas así, no. Para la buena suerte y que hubiera armonía y que no hubieran peleas ni nada. Y también de la convergencia de muchas cosas que también Cali por eso es tan interesante. Entonces, ella tenía su sitio en Dagua, pero entonces ahí en Dagua
pasaba el tren y en el tren paraba a tocar Petronio Álvarez. Gran amigo. Pablo tiene una retentiva, mi hijo, de Petronio. Él estaba pequeño, pero él se acuerda que él llegaba con esa guitarrota, decía, ya viene el señor de la guitarrota, y era Petronio. Y había un rinconcito allá afuera del mostrador, al pie de una puerta, y ahí había un asiento. Ya él sabía que ese asiento era el de él y llegaba y se sentaba allí y se arrimaba bien al rinconcito, de ahí nadie lo sacaba. Él ahí templaba bien esa guitarra. Y me decía, bueno, doña Olimpa, vamos a ver hoy cómo nos va aquí. Y empezaba él a puntear en la guitarra, a puntear, y empezaba él. Entonces ya la gente pasaba y lo oían, uy, llegó Petronio, pasaba la gente por la calle. Pero después se vienen a Cali, allá ponían música más de pronto andina, de pasillos, y no, ¿cierto? Esta música más pues de cuerdas también, muy ecuatoriana, muy colombiana del sur, y de repente llegan a Cali y empieza todo este movimiento de la salsa y toda esta cuestión más urbana, digamos. Allá no se hablaba de salsa, eso era vals, pasillos, paso doble, tango, milonga, toda esa música, pero eso era al que bailara mejor. Mi mamá era de pronto bailaba bolero, pero ella no era como una eximia bailadora, casi ni mi tío, tal vez mi tío, y era por la cuestión del negocio, pues no quedaba tiempo sino para atender el negocio, ¿no es cierto? Y entonces... Eso allá habían hasta desafíos, ¿cuál es el que va a bailar mejor aquí? Y apostaban plata. Y había un señor que bailaba mucho con la señora allí en ese bailadero. El señor llamaba Andrés Castro y ella llamaba Doña Irma. Bailaban mucho. Lo recuerdo como si fuera hoy. Pero sí me tocó ver mucha gente que bailaba. Ya, pero tu mamá no era la felicidad de cantar. La felicidad era mi mamá ver la gente gozando y verla que oían un disco y eso era otra película. Es inevitable que una deselectora de melómana no tenga quizá, o que creo que tenemos más desarrollado el don de conectarnos con la emoción de un público y saber qué ambiente hay y qué está sucediendo. Yo no estoy, y vuelvo a lo mismo, no es negar y bloquear lo masculino, sino potenciar lo que nosotras como por naturaleza, desde lo espiritual, desde lo místico, desde lo biológico, tenemos. Y es que nosotras estamos realmente conectadas con nuestras emociones. Y desde allí creo que como selectoras, como melómanas, como DJs, como radiodifusoras, somos un hit. Lindo capullo de Alelí, si supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullo de Alelí. Pero qué swing tiene esto, caballero. Este es un capullito distinto, con energía la banda, mi amor. La vitrola era un aparato como un armario, así se lo pongo, eso lo hacían de madera. Eso tenía una caja que la llamaban la caja fónica, que eso venía adentro, un aparatico lleno de roachín, hay unas pepitas, ¿cómo se llamaba esto? Eso había que estarlo limpiando y mantener siempre bastantes agujitas. Había que tener mucho oído y poner cuidado cuando se oía un chirrito raro, cambiar esa aguja. Y mantener muy arreglados los resortes de esa vitrola, porque eso tenía un suncho y eso había que envolverlo y echarle aceite y envolverlo bien. Y eso, todo ese mantenimiento yo se lo hacía, aprendí y yo le hacía ese mantenimiento a mi vitrola. A mí nunca me llegó a fallar mi vitrola. Mi
padre me regaló a mí la radiola cuando yo tenía 9 años. Yo era la que le arreglaba toda la música en los géneros que él tenía, obviamente boleros, sonora matancera. Entonces mi hermano iba a acercarse y yo le decía, usted ahí no puede tocar, sino que ¿qué necesita de allí? Y mi papá, mi hermano era el mayor, ¿sí? Y mi papá decía, la única que toca el equipo es él. Y era una radiola y todavía tenemos la radiola. Hablar de Doña Limpia es como devolverse hacia la historia, o sea, quienes tuvimos el placer de conocerla y sentarnos con ella y escuchar su historia, de que nos dijera, no, es que a mí me tocaba ir al puerto con vestidos grandes, me pasaban los LP y me los metía debajo de la falda y salía caminando, caminaba así bien picadita para que no me vieran, que venía con mercancía y que eran LPs, es sentir que nosotras las mujeres siempre hemos estado presentes. Digamos que ella como que representa como esta figura, pues muy de, o sea, uno llegar a los 102 años, además verla, oírla hablar, ¿cierto? Como que esa, pues porque ella lo expresa así, ¿no? Como que esa vida que tiene, esa salud que tuvo en esta vida tan longeva. Además, que no solamente es mirar la música que hay, sino esa bondad, esa entrega, inclusive de ella misma. Ella se sentaba con nosotros, con nosotras a hablar, a conversar, a recibir a la gente y a compartir su música, ¿no? Hay de todo lo que tú quieras y encuentras, mejor dicho, allá va uno a aprender con Pablito Solano. Antes pues con Doña Olimpia y Pablito, pero se aprende. Pues nosotros ahí con Gary estamos pensando como para cerrar con broche de oro lo de mi mamá, este pasaje que tú ves allá. Entonces él lo bautizó como el Callejón de Olimpa. Entonces eso vino desde un comienzo porque cuando mi mamá cumplió los 100, esto se hizo afuera y vinieron músicos y vinieron y eso afuera, eso era de punta a punta y la calle allá. Eso casi se para el tráfico, hermano. Lleno eso. Abajo eso lleno y acá arriba lleno. Y entonces, pues estamos pensando ahora en poder, pues para cerrar con broche de oro, como dice, lo de ponerle nombre a este callejón y con placa y la alcaldía, bueno, como sea, no sé cómo se va a hacer. Entonces, quedar con placa allá afuera en la calle, el Callejón de Olimpa. La mayoría de la gente se iban allá donde nosotros por la música, que teníamos una música excelente. Le digo que eso sí lo recuerdo yo con mucha nostalgia. Ministerio TIC,